Buenas tardes, estimados participantes. Hoy veremos la última unidad de compiladores que lleva como título característica de la fase de un compilador. Esta unidad está constituida por los siguientes puntos: análisis semántico, generación de código intermedio, generación de código, optimización de código, organización y administración de la memoria durante la ejecución. Cabe mencionar que hoy les hablaré de algunos temas que están allí presentes y vamos a darle una breve introducción sobre las características de la fase de un compilador. Al hablar de las características principales de un compilador, para cada lenguaje de programación se requiere un compilador separado. El compilador traduce todo el programa antes de ejecutarlo. Los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados, debido a que han sido completamente traducidos al lenguaje máquina. Recordemos que un compilador se compone internamente ¿de qué? De varias etapas o fases que realizan operaciones lógicas, ahí donde entran las características y está en la cual el análisis semántico es una fase importante en los compiladores. Por eso esta fase del análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos de la fase posterior a la generación del código. En ella se utiliza una estructura jerárquica determinada por la clase del análisis sintáctico que vimos anteriormente, en la unidad número 3, para identificar los operadores y operandos de expresiones y proposiciones. Un componente importante del análisis semántico es la verificación de tipos. Aquí el compilador verifica si cada operador tiene operandos permitidos para la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren que el compilador indique un error cada vez que se use un número real como índice de una matriz. Ya entrando a lo que es el análisis semántico, que realiza las comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico para determinar un correcto significado del programa. Acá ustedes observan un diagrama o una estructura, como lo digo, como diagrama en bloques, porque está por bloques. Esta estructura, el análisis sintáctico, que ya fue visto en un anterior encuentro, el árbol sintáctico también, y va del análisis sintáctico a una tabla de símbolos y luego viceversa análisis semántico, que lo vemos acá en negrilla, que es el tema de hoy. Para la subestructura debe haber un árbol sintáctico igualmente y hablar de los generadores de código y de generador de código intermedio. El análisis semántico es un reconocimiento de la coherencia de la entrada. Las tareas básicas a realizar, que son la verificación de la inferencia de tipos de asignaciones y expresiones, la declaración del tipo de variables y funciones antes de su uso, el correcto uso de los operadores, el ámbito de estas variables y la correcta llamada funciones. Nos limitaremos al análisis semántico estático por ahora en el tiempo de compilación, donde es necesario hacer el uso de las tablas de símbolos, como ustedes lo observan acá, tabla de símbolos, como estructura de datos, almacenar la información sobre los identificadores que van surgiendo a lo largo del programa. El análisis semántico suele agregar atributos como tipo de datos, la estructura del árbol semántico, que es lo que viene, si vendría después del análisis semántico, el árbol semántico. Ya viendo esta parte de esta estructura, podemos hablar también de lo que es la generación y optimización del código intermedio, que está después de esta parte que les mostré acá, que es el generador de código intermedio. Voy a explicarles que la optimización de este código consiste en la calibración del árbol sintáctico, donde ya no aparecen construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya que no está estructurado, más fácil de traducir directamente a un código ensamblador
o máquina compuesto de un código o tres direcciones. Cada instrucción tiene un operador y la dirección de dos operandos o un lugar donde guardar el resultado. Como observan en este del código intermedio, va del código fuente al código intermedio y del código intermedio va al código destino, o también el código fuente va al código de destino. ¿El código de destino qué es? Se puede definir que es la generación de código, o primero vamos a empezar con el código fuente, porque es donde empieza la estructura, claro están, acá como ustedes observan. El código fuente es el código que se entiende en todo texto legible en el ser humano y redactado de un lenguaje de programación determinado. El objetivo del código fuente es crear normas y disposiciones claras para el ordenador y que ésta sea capaz de traducirlas en su propio lenguaje. De este modo, el texto fuente es la base de los programas y de las páginas web. Por ejemplo, los ordenadores, ya sean PC domésticos, modernos, móviles como celulares o ordenadores en la industria, en la ciencia, trabajan con un sistema binario, que es el encendido y apagado, que o es cargado o no cargado, o en binario sería el uno y el cero. Una secuencia de datos que en bits que indica al ordenador lo que tiene que hacer. Ya el código destino, ¿qué es? Se puede definir como la generación del código destino, se ocupa del lenguaje de ensamblador para convertir el código optimizado en un formato comprensible para la máquina. El código destino puede ser un código legible a la máquina o un código ensamblador. Seguimos con el generador de código objeto. Es la toma de entrada en la representación intermedia que genera un código objeto. La optimización depende de la máquina y es necesario conocer el conjunto o instrucciones y la representación de datos con número de bytes, modos de direccionamiento o número o propósito de registro, jerárquica o jerarquía de memoria, encauzamiento o entre otros. Acá observan la fase 1, la fase 2 y la fase 3, compuesta por un programa código fuente, una edición que va de su mano con un editor. Allí eso se va a una traducción que para la fase 2 entra esa traducción con el programa objeto, el compilador. Acá habría unas utilidades. Ya para la tercera fase me enlaza con este enlace y programa ejecutable y un segundo como editor, donde van a ver unas bibliotecas y ya me daría las aplicaciones. El operador código objeto puede considerarse como la penúltima, como lo ven acá, código objeto, código fuente, que es el programa objeto. Pueden considerarse como la penúltima fase de un compilador, lo cual se encarga de tomar como entrada el código intermedio, generando de que genera y produce un código objeto en la arquitectura para luego entrar a una fase de optimización de código. En programación se llama código objeto el código que resulta de la compilación del código fuente. Puede ser en lenguaje máquina y distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Suelen implementarse a mano y son complejos porque la generación de un buen código objeto requiere consideración de muchos casos particulares. Como observan acá, el comportamiento de algunos compiladores, que sería ya la parte final, les voy a hablar de algunos, que son como el Fortran, es un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemáticas, aplicaciones de cálculo científico. Acá les muestro un ejemplo, cómo más o menos se programa allí. La parte de Fortran con sus líneas para hacer el programa, los comandos. También el Fortran es un lenguaje de programación que está orientado y adaptado a las aplicaciones numéricas en computación científica. Tiene unas ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son en sí las ventajas? Más sencillo de aprender que sus antecesores.
todavía se utiliza como uno de los lenguajes más destacados a la hora de realizar cálculo numérico. Se considera una revolución al principio de la programación moderna. Su puesta en práctica en los años que han dado lugar a librerías probadas y eficientes que constatan su eficacia como lenguaje de programación. Ahora vienen sus desventajas, que también hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlo. Una desventaja del lenguaje de programación, cuando se hace un programa de programas, un lenguaje de programación, que no existe clases o estructuras. Imposibilita el hecho de hacer una reserva de memoria dinámica. Y el proceso de textos y lista y estructura de datos de alto grado de complejidad es un lenguaje algo primitivo ya como del pasado. No está actualizado, ejemplo. Le voy a hablar ahora de otro que es el Pascal. El objetivo era crear un lenguaje de programación de alto nivel para una programación estructurada. El Pascal, ¿qué significa? Aquí también les dejo un ejemplo de lo que es más o menos en pantalla el Pascal IDE, como su programación, sus caracteres. El Pascal es el programa de unos módulos implementando y utilizando procedimientos y funciones que se organiza de manera tal que se pueda ver con facilidad o leer. Como ustedes observan acá, hay también en este programador Pascal su ventaja y su desventaja. Pascal no permite en asignaciones dentro de las expresiones y utiliza sintaxis distintas para la asignación y comparaciones, evitando de esta manera muchos bugs. Este programa tiene dos partes definidas, la declarativa y la ejecutiva. Estos evitan impresiones. El tipo de variable Pascal se fija en su definición, la asignación a variables de valores tipo incompatible. No están autorizados. Esto proviene también de los errores comunes en donde las variables son utilizadas correctamente. Para algo de historia de este Pascal, en los años de 1980, a principios de los 90, el programa Pascal fue criticado por no producir códigos industriales. Es obsoleto y hay pocas funciones en él. Vamos ahora con el lenguaje C++. Este lenguaje de programación proviene de la extensión del lenguaje para que se pudiese manipular objetos. Acá también les dejé un capture de lo que es este C++. Aquí me calcula la sumatoria o la resta, como ustedes pueden observar, entonces un número entero y me da después calcula el cuadrado del número entero y luego salir y me da el doble, es 19, es 38, según lo que ustedes están observando allí. El lenguaje de programación C++ compilado y multiparadigma principalmente viene de un tipo imperativo y orientado a objetos, incluyendo también programación genérica y funcional. Por ejemplo, hay unos programas escritos en C o C++ que son los sistemas operativos Windows, el Mac iOS, el Linux, el navegador buscador Google Chrome,